Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta jornada de la Semana de Seguridad contra Incendios Argentina 2025 que estamos organizando con la Society of Fire Protection Engineers, capítulo Argentina. Esta jornada vamos a comenzar con una presentación de la sociedad, como hemos hecho los otros días. La idea es que todos los participantes puedan conocernos y poder invitarlos a poder unirse a nuestra iniciativa. La sociedad es una organización profesional destacada desde su fundación en 1950 y su constitución como entidad sin fines de lucro en 1971. Como sociedad líder a nivel mundial, la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios representa a los profesionales dedicados a la ingeniería de protección y seguridad contra incendios, con sede en Washington y Bruselas. La Sociedad de Protección contra Incendios es la sociedad profesional líder mundial en ingeniería de protección y seguridad contra incendios. Nuestra misión es definir, desarrollar y promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, ampliar la base de conocimientos científicos y técnicos y educar a la comunidad global de seguridad contra incendios para reducir el riesgo de fuego. Nuestra visión es ser líderes en la ingeniería de un mundo seguro frente al fuego. No se Ahora está escucha. muteado. ¿Desde dónde no me han escuchado? ¿Desde esta presentación o la anterior? Bueno, continúo desde aquí. El capítulo Argentina de la Society of Fire Protection Engineers es la representación local de la principal sociedad internacional dedicada a la ingeniería de protección contra incendios. Nuestros objetivos son generar un espacio de encuentro y colaboración para profesionales, técnicos, docentes y estudiantes vinculados a la seguridad contra incendios, como por ejemplo este encuentro que estamos haciendo en esta Semana de la Seguridad. Difundir conocimientos y buenas prácticas de ingeniería basadas en la ciencia. Promover la formación continua y el intercambio con la red global de capítulos de la sociedad, como estamos haciendo justamente con otros capítulos de Latinoamérica en la actualidad. Colaborar con instituciones públicas, privadas y académicas para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país. Con el respaldo de la Society of Fire Protection Engineers, trabajamos para fortalecer la profesión en Argentina y contribuir al desarrollo de una sociedad más segura frente al riesgo de incendios. A continuación les voy a presentar a las personas que forman el capítulo de Argentina. Como presidente tenemos al miembro profesional Federico Latosinski, vicepresidente a Mauricio Lozano, secretario José Jäger. Los vocales son Raúl Esteves, Mauro Falcati quien les habla, y Diego Vivanco. Asesor honorífico, Eduardo Álvarez. Otros miembros activos en la actualidad son Javier Granda, Marcelo Molina, Ariel Barcala, Juan Pulgar y Ariel Greco. En la presentación de hoy, al igual que en los otros días, para aquellas personas que hayan participado, hemos habilitado la posibilidad de hacer consultas a través del chat de Meet y del grupo de WhatsApp. Las consultas se van a responder al final de la presentación. Y las presentaciones van a ser compartidas en nuestro canal de YouTube. Solo para aclarar, las presentaciones son propiedad de los disertantes y no van a ser compartidas, a excepción de que cada uno pueda ponerse en contacto con ellos y se las pidan a cada uno de ellos. El día de hoy tendremos una presentación de Diego Vivanco, ingeniero mecánico, especialista certificado en incendio 2007,
con 28 años de experiencia en ingeniería, construcción y puesta en marcha de las plantas industriales y comerciales, 25 años en protección y seguridad contra incendios, experiencia internacional en plantas químicas, petroquímicas, refinerías, energía e industrias y comercio en general, así como en terminales marítimas, ferroviarias y camioneras. Proyectos para Angola, Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana y Siria. Ahí tenemos algunas hobbies y hoy Diego nos va a presentar todo lo que está referido a la legislación y normativa de estaciones de servicio. Diego, lo dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. ¿Se está viendo bien la presentación? Sí, ¿Hola? Diego, sí, perfectamente. Ok. Bueno, la idea en el día de hoy es conversar sobre las diferencias entre la NFPA 30 y la normativa local, principalmente la 30A, como ustedes saben, trabaja sobre todo lo que es estaciones de servicio de todo tipo, no solamente las de líquido, sino las de gas, y nosotros vamos a tratar de ir, primero, conocer cuáles son los riesgos y cuáles son las diferencias principales entre la normativa. NFPA tiene un ciclo de vida de cada norma de aproximadamente 3 años. Es votada democráticamente, cualquier socio de NFPA puede incorporar detalles, sugerencias para ser implementadas en la norma, y es votada por los usuarios, los bomberos, los fabricantes de equipos y las autoridades. Con lo cual, en general tiene prácticas recomendadas que se transforman en reglamento en cada una de sus actualizaciones, incluso si hay alguna actualización grave después de un hecho, se presenta como una TIA y entra inmediatamente sin esperar la revisión de la norma. Y como dije, cubre todos los tipos de combustibles, ¿no? GNC, GLP, hidrógeno y líquidos combustibles. No es una norma única, sino que en muchas partes refiere a otras normativas, digamos, específicas de cada una de ellas, ¿no? En cuanto a la reglamentación local, la Secretaría de Energía en el año 83 sacó un reglamento de urgencia para estaciones de servicio. Sí, lleva prácticamente sin cambios desde su nacimiento, tuvo solamente 4 revisiones, la última es de 1990, y hubo una pequeña modificación por un decreto de necesidad de urgencia, modificando el tema del autoservicio. Hasta donde yo tengo conocimiento, hay una puja sindical y ahí en la reglamentación figuraba como que la Secretaría de Energía prohíbe el autoservicio, pero sin embargo tiene la potestad de modificarlo con el dedo cuando ella quiere. Solo tiene la parte de líquidos, no toma el tema de gas, que se lo deja a Energas, ni hace ningún tipo de referencia para cuáles son las normativas que tiene que manejar los otros gases. Y tampoco fue actualizada, si quisiéramos tener, hoy tenemos estaciones de servicio de GNL, o sea, gas natural licuado, y por ejemplo no hay una normativa específica actualizada para ese tipo de estaciones. Vamos a hablar primero de cuáles son los tipos de riesgo que tiene una estación de servicio. Hay riesgo por el tránsito interno que hay en una estación de servicio, es uno de los más
críticos, y por eso lo puse antes que todo. Después tenemos riesgos operativos, de los cuales en general son más bien ambientales, pero hay algunos que son o producen riesgos de incendio y vamos a tratar de manejarlos, principalmente cuando se hace la carga. Yo cuando hago la carga me refiero a un camión cisterna que está cargando en la estación de servicio, y cuando hablo de descarga es un auto que se está llevando el combustible. Y después el otro principal riesgo es el riesgo eléctrico, por áreas clasificadas peligrosas, rayos y otros temas de electricidad estática que se puede presentar principalmente con las naftas. En los riesgos vehiculares, el mayor riesgo, yo trabajé prácticamente 10 años en diseño de estaciones de servicio, y el primer riesgo que aparece es autos que ingresan prendidos fuego a la estación de servicio. Parece mentira, pero ese es el mayor peligro que ocurre. Me ha pasado hasta con una frecuencia de 3 veces al año, que un auto que está prendido a fuego, que empieza a salir humo de adentro del capot, no sabe dónde estacionar, ve un espacio libre ahí en la estación de servicio, se mete y automáticamente recibe 50 kilos de polvo y le arruinan el auto de por vida. El segundo riesgo que tenemos, la foto que está ahí a la derecha, es una foto actual, aparentemente la camioneta tenía caja automática, no se dio cuenta, soltó el freno y se llevó puesto el auto de adelante y el surtidor. Pero también tenemos hechos como el de la izquierda, que un auto que entró a gran velocidad no frenó. ¿Sí? Ustedes van a ver que está lleno de volardos por todos lados las estaciones de servicio. Incluso han hecho juicio usuarios porque el volardo le ha dañado el vehículo a la estación de servicio. El volardo le ha dañado el auto, ¿sí? O sea, él lo chocó y bueno, pasan esas cosas en la estación de servicio. Y por último, este es un tema operativo, pero también, digamos, un tema vehicular, el egreso con la manguera colocada. Para eso hay una protección, que ya la vamos a ver cuál es, pero es muy común que un usuario se vaya con la manguera puesta, principalmente en otros países cuando hay autoservicio, ¿no? El riesgo operativo, volvemos con la manguera puesta, dejar la manguera puesta e irse. El segundo es errar al combustible. Eso provoca, digamos, que aparte del mal momento, tenemos que trasvasar el combustible en forma manual, y vamos a profundizar un poco más. Y después la carga de estación de servicio con el camión cisterna, que requiere todo un procedimiento particular que incluye varias operaciones ahí para hacerlo en condiciones seguras. Este es un caso real, está filmado, el de la foto del medio, es un Bugatti Chiron que se fue con la manguera colgando. Y en cuanto a áreas clasificadas peligrosas, es el mayor riesgo, ¿sí? Cuando se hace la instalación, la clasificación de área es muy sencilla de hacer, está muy tabulada y bien definida en la norma NOCAL y en la NFPA 30A. Sin embargo, cuando se ejecuta la instalación, ya vamos a ver que hay varios problemas, ¿no? La electricidad estática, ¿sí? Y la puesta a tierra, como dijimos. La electricidad estática
Es uno de los problemas cuando uno se baja y se sube del auto, durante la carga principalmente, que por ahí toca el auto o toca la manguera de carga y puede producir chispa e incendio. Y después está el uso del celular. Lo marqué entre corchetes, digamos, ahí una pregunta. Hoy en día el celular no es un gran riesgo en sí mismo. El problema es cuando uno circula con el celular, está caminando por un área clasificada peligrosa. Entonces, si se cae el celular, puede llegar a producir algún problema. O el otro principal problema para mí es que puede generar alguna distracción que produzca alguno de los otros riesgos, ¿sí? Ya sea de operativo o de tránsito en el egreso e ingreso de la estación de servicio. ¿Cómo se soluciona y cómo manejamos los riesgos? Para el tema de la manguera colocada, existe un dispositivo separador. Hay algunos que son de ruptura total y se tiene que descartar después de la separación, y hay otros que son magnéticos, ¿no? Se llama breakaway. Esto, si no lo instalamos, cuando yo tiro de la manguera tiene tanta resistencia que llega a deformar todo el surtidor, y va a doblar el surtidor antes de salir del auto, porque el pico de la manguera está hecho para que no se caiga del auto ni se destrabe. Entonces hace tanta fuerza que tanto en el retráctil, que es esto que está acá yo tengo un dispositivo retráctil, como en el breakaway, tengo dos dispositivos separadores para que esa fuerza, ¿sí?, no destruya el surtidor. Va a cortar la manguera en el breakaway y, llegado el caso, va a desprender el retráctil de la manguera para permitir un estiramiento total. Esto surge porque ha habido muchos casos, hay varios tipos, depende del surtidor y la marca. Normalmente se ponen entre el pico y la manguera, antes del retráctil, o cuando no tiene retráctil se coloca pegado al dispensa. Es un equipo muy barato y lo menciono ahora para que todos, cuando hablemos de la normativa y podamos comparar, sepamos cuáles son de qué estamos hablando en cada una de las partes, ¿no? El otro dispositivo de manejo de riesgo que tiene una estación de servicio es una válvula de choque o una válvula que se separa en esa línea celeste que tiene, se parte ante el choque del surtidor. Nosotros tenemos modelos de surtidores que son con bomba y sin bomba, dependiendo del tipo de estación de servicio. Unos llevan unas válvulas de vacío y otros llevan una válvula de choque. Este dispositivo hace que no ocurra lo que muestra Hollywood, que cada vez que choca un surtidor se prende fuego toda la estación de servicio y ya sale una llama de 15 metros. Eso es prácticamente imposible de que se produzca. Cuando se produce el choque, la parte de arriba del surtidor y de esta válvula activa una clapeta de una válvula mariposa que está en la parte inferior de la válvula y cierra el paso de combustible. Ya tanto sea válvula de choque o válvula de vacío, las dos tienen el mismo comportamiento y bloquean cualquiera de las llamas que se pueda llegar a producir. Con lo cual no se va a producir un fuego, digamos, a partir de esta zona para arriba. Tampoco se va a producir una explosión, ¿no?
La primera comparación que vamos a hacer en la reglamentación es el almacenamiento superficial. La norma local o la reglamentación local no menciona directamente este tipo de almacenaje para una estación de servicio, ¿sí? Tampoco lo prohíbe, con lo cual se podría poner sin ningún tipo de limitaciones. NFPA, en cambio, da 14 estándares para hacer el diseño, digamos, del tanque solamente. Hay 5 de API que se pueden usar, 8 de UL, 1 de ASME. De acuerdo al tipo de construcción y características del tanque y dónde está, si está en un predio rural o en una ciudad, da distintos tipos de distanciamientos, tanto a la instalación interna como a los límites del predio y demás. Esto es muy utilizado en los campos petroleros, con lo cual debería tener algún tipo de reglamentación, entiendo, para limitar y dar las condiciones seguras de instalación. Si bien mucha gente accede a la NFPA 30 a falta de reglamentación, debería de legislarse. Por ejemplo, el código de CAVA no menciona los tanques para estaciones de servicio aéreos, pero sí menciona tanques de depósitos de inflamable y pide algunos distanciamientos ahí con linderos y demás, pero también los reduce cuando hay muros de separación. Incluso si está en un sótano, por ejemplo, para una caldera diésel o algo, permite, digamos, que esté prácticamente apoyado sobre el muro o la línea del lindero. Y después NFPA también menciona, por ejemplo, que también de acuerdo al tipo de instalación del tanque, da una distancia entre 0 y 7 metros para el manejo de la cisterna que viene a cargar ese tanque de combustible. Nosotros, mientras yo trabajaba en la compañía petrolera, una empresa de la competencia había hecho la presentación de este equipo. Está muy bonito, pero cuando me lo presentaron a mí, querían hacer carga de naftas y de diésel en este tipo de equipamiento, y mi principal objeción es que si esto es nafta, nosotros tenemos ahí el dispenser que apenas se ve pegado a una puerta de una oficina, con lo cual estoy haciendo un área clasificada dentro de esa oficina y nadie puso equipamiento antiexplosivo dentro de esa oficina. Esa oficina es una oficina común y bueno, está dentro del área clasificada peligrosa y la puerta de ingreso está dentro del área clasificada peligrosa. Con lo cual, por suerte, no pasó nada por el momento, pero es un riesgo que alguien ha asumido ahí de poner dentro de un área peligrosa una abertura del edificio. Inclusive la 30A no permitiría porque las aberturas tienen que estar fuera del área clasificada, por lo menos separado un metro y medio, con lo cual prácticamente yo me puedo meter con la manguera dentro de la oficina en este tipo de instalaciones. Y esto es una estación móvil habilitada por la Secretaría de Energía, el municipio y todo el mundo en nuestro país. Vamos a hablar ahora un poco de los tanques enterrados. Los tanques enterrados tienen la ventaja que, como el combustible está
fuera del alcance del público general, está totalmente oculto y demás, el riesgo de incendio con respecto a un tanque elevado es muchísimo menor. De hecho, cuando se hacen los estudios de carga de fuego, el combustible enterrado no entra dentro de la clasificación o de la cuantía para hacer el estudio de carga de fuego. Con lo cual, una carga de fuego de una estación con tanques enterrados da casi igual que las oficinas, porque lo único que cuentan son los combustibles que están dentro de los tanques en todas las posiciones de carga y todo el material inflamable y combustible que tenemos en el shop, tanto aceites como las galletitas y demás que se consideran combustible y bueno, suman para la carga de fuego. Pero termina teniendo un promedio que prácticamente está por debajo de una oficina común. El diseño del tanque, principalmente la NFPA 30, lo manda al capítulo 21 y 23, o sea, la norma de estaciones de servicio manda a la norma madre, ¿sí? Que es el Código de Manejo de Combustibles, para hacer todo el diseño de tanques enterrados. Básicamente hay dos, ¿sí?, mencionados en la norma, uno es para el acero y el otro es para el PRFB. Sin embargo, permite otro tipo de materiales y los menciona con limitaciones, como ser hormigón y otros tipos de plástico. Y siempre, digamos, el tanque tiene que estar aprobado, listado e instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La reglamentación local principalmente da ya diámetros y espesores sin un criterio de diseño para verificar. Habla de soldadura interna y externa, prohibió los pasos de hombre y actualmente lo exceptúa, con lo cual yo me pregunto, si no tengo paso de hombre, ¿cómo hago la soldadura interna que me pide de todas las costuras, ¿no? O sea, en un momento yo tengo que cerrar el tanque y entiendo que hay una contradicción ahí que tendría que ser subsanada. Debería tener un paso de hombre para poder hacer la costura interior y después cerrarlo con una unión abulonada. No menciona otros materiales, sí, o sea, pero tampoco los prohíbe, así que, pero tampoco le da ningún tipo de reglamentación para la construcción y demás, y fija presiones de pH tanto en taller como en sitio. Las pruebas hidráulicas según NFPA se hacen bajo la norma de diseño del tanque, o sea que cada fabricante, de acuerdo al criterio de diseño que utilice, va a mencionar cuáles son las condiciones para hacer la prueba hidráulica. E incluso si los tanques llegan, en muchos casos se utilizan hoy tanques doble pared, o vienen con un vacío desde la fábrica, menciona que se puede omitir todo tipo de prueba en sitio durante la instalación, porque como el vacío se mantuvo durante todo el transporte y durante toda la instalación, se considera que el tanque está estanco. El Código de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no menciona las condiciones para los tanques enterrados, salvo alguna condición de las bocas de carga que tienen que estar dentro del predio y demás. No da ninguna limitación, por ejemplo, ni siquiera de que las bocas de carga deberían estar, o el área clasificada que provocan las bocas de carga del tanque enterrado, debieran estar o estar limitadas dentro del predio, ¿no? O sea, tendrían que estar entre 1,5 metros y 3 metros adentro del predio para que no haya área clasificada en el público.
La profundidad del tanque enterrado, NFPA 30A, menciona, de acuerdo al tipo de suelo que esté cubriendo al tanque, distintos tipos de enterramiento mínimo, ¿sí? Y el máximo es según lo solicitado o calculado por el fabricante. En cambio, la resolución local menciona solamente que el tanque tiene que estar enterrado 1 metro. No fija máximo, ¿sí? Tampoco permite, digamos, cantidades inferiores si está fuera del tránsito o si está cubierto de un pavimento, como sí lo hace la norma americana. La separación entre los tanques está marcada en el NFPA, el mínimo es 0,9 metros, casi 1 metro, lo mismo que pide la resolución local, pero la resolución local pide 30 centímetros si es en mampostería y 10 centímetros si es en hormigón. Yo digo, si tengo un hormigón de 10 centímetros, entre los tanques hay 10 centímetros, ¿cómo hago el encofrado para el hormigón, ¿no? Hay algunas cosas ahí en la legislación que deberían redactarse, actualizarse o ver realmente cómo se pueden llevar a la práctica. En Cava pide 1 metro de separación entre tanques. Otras separaciones que se piden, por ejemplo, es para las naftas entre el límite de la propiedad, 0,30 metros para las fundaciones, 0,9 para el límite de propiedad. Los civiles nos recomendaban que las fundaciones en un ángulo de 45 grados, la proyección de la fundación en un ángulo de 45 grados esté fuera del espacio, digamos, que toca el tanque para evitar transmitir esfuerzos del edificio a los tanques, ¿no? Pero, bueno, por lo menos acá da una distancia. En cambio, la legislación nacional, cuando hablamos de transferencia de carga, solamente dice que no tengo que transmitir carga de la fundación al tanque, pero no da ni un mínimo ni menciona bajo qué norma o qué cuidados hay que tener para que realmente no haya una transferencia de carga entre la fundación y el tanque. Lo cual es bastante ambiguo, ¿no? En Cava, de nuevo, da algunas limitaciones y, como había mencionado hoy en forma temprana, 1 metro si hay un muro cortafuego. Esto principalmente, de nuevo, está pensado en tanques de diésel que están alimentando calderas de agua en distintas zonas. Sí tienen que tener ahí distintas separaciones, pero no son específicamente para estaciones de servicio. En cuanto al dispenser o el surtidor, y acá hago una aclaración, dispenser es cuando se utiliza, cuando yo tengo la bomba en el tanque enterrado, y el surtidor es igual al dispenser, simplemente tiene la bomba dentro de la parte de abajo del equipo y succiona en forma negativa al tanque, ¿sí? O sea, tiene que traer, uno arrastra la nafta, por así decirlo, y el otro la empuja. Para NFPA 30, el surtidor tiene que estar listado y fabricado específicamente para despachar combustibles. Tiene un montón de especificaciones técnicas, ya sea en cuanto al caudal máximo que puede manejar, la presión que puede manejar, el tipo de caudalímetro, tiene que medir la presión y la temperatura para que le facture al cliente la nafta en un volumen estándar. Limitan el largo de manguera,
¿sí? 5,5 metros. Eso está de acuerdo, digamos, a la clasificación de ADIA, que es 6 metros. Es obligación tanto instalar una válvula de vacío o de choque, o sea, hoy cuando presenté el tema de la válvula que va al pie del surtidor, justamente era por este caso. En la norma nacional no menciona este dispositivo de seguridad, que es muy útil en casi todas las estaciones de servicio que son de bandera o están instaladas por la propia petrolera. Esta válvula internamente es obligatoria, pero sin embargo es una válvula que no es muy cara, por así decirlo, da mucha seguridad, pero no está solicitada por la reglamentación local. O sea, tranquilamente podría en alguna estación de servicio del interior y demás, eliminarla porque se rompió, porque falló y demás, y no voy a tener ninguna penalización por eso. El dispositivo de abandono de la estación de servicio, o sea, el dispositivo separador, nuevamente es obligatorio instalar un dispositivo separador entre la manguera y el dispenser, ¿sí? En cambio, la normativa nacional no lo menciona. No sé a partir de qué año fue instalado estas dos medidas de seguridad, pero supongo que ya en el año 83 algún tipo de dispositivo debería existir y no fue incorporado en la legislación por algún motivo, ¿no? El paro de emergencia es algo también muy discutido entre los operadores y inclusive los auditores que van a las estaciones de servicio mencionan que ellos quisieran el paro de emergencia sobre el mismo surtidor, porque algunos surtidores tienen un paro de emergencia. Mi posición personal es que cuando yo tengo una emergencia, lo primero que voy a hacer es correr fuera del surtidor y no me voy a acercar a un paro de emergencia sobre el surtidor, ¿no? Puede tenerlo, no me molesta, pero debo tener un paro de emergencia a distancia. La NFPA 30 menciona que entre 6 y 3 metros debe haber un dispositivo de paro de emergencia señalizado con una leyenda que es la misma para todas las estaciones de servicio donde es reglamentaria la NFPA, ¿sí? E incluso para el tema del autoservicio tiene que estar accesible al cliente. Muchas veces el paro de emergencia en las estaciones locales está dentro de las oficinas administrativas de la estación de servicio, ¿sí? Y no hay un inconveniente, ¿sí? Porque está a distancia. Entonces, nadie puede objetar si está a una distancia, no hay problema, lo importante es que esté. La reglamentación local lo marca como obligatorio, pero la distancia es subjetiva, alejado suficientemente de toda zona peligrosa. O sea, toda zona peligrosa sería fuera del área clasificada peligrosa, podría ser fuera de la zona de tránsito, porque puede pasar un auto, entonces es una zona peligrosa. Y la señal dice claramente identificado, pero no dice ni tamaño, ni color, ni la leyenda que tiene que tener, con lo cual, con que diga paro de emergencia sobre el motor, sobre el botón, en la cajita de 5x5, en una letra de 5 milímetros, es suficiente para que la señal sea claramente identificado, o que sea de color rojo, si ya exige, digamos, que está claramente identificado. Otras características de seguridad que la NFPA 30 exige los volardos para
protección de toda la estación de servicio y del área de los dispensers. En cambio, la legislación local exige el cordón en la isla para evitar el choque. Lo que pudimos ver es que en el caso de esta camioneta que tenía la caja automática y se olvidó de pisar el freno, el cordón no fue suficiente y terminó rompiendo el surtidor, ¿no? Tampoco indica la altura o las sobredimensiones que tiene que tener ese cordón para que evite el choque contra el dispenser. Para que un cordón sea efectivo, aproximadamente necesita 60 centímetros de recorrido y entre 15 y 30 centímetros para evitar que el auto pueda subir realmente al cordón. ¿Sí? No hay dimensiones de cuánto es ese cordón que en la reglamentación local. Y ahora vamos a ir con el riesgo eléctrico. Ustedes saben que nosotros estamos manejando inflamables. Los inflamables generan áreas clasificadas peligrosas. Tenemos 3 tipos de área en Argentina. Digamos, la reglamentación vigente es de AEA, que se corresponde con la norma de IEC, es equivalente. ¿Sí? Y tenemos zona 0, que es el área, digamos, que está en contacto directo con el combustible, o sea, dentro del tanque enterrado yo tengo una zona 0, ahí hay un punto crítico, que lo vamos a ver, que es la sonda de medición de nivel, que informa, digamos, cómo está de lleno el tanque que está enterrado. Es un punto crítico porque yo estoy pasando y tengo que medir en forma continua en una zona 0. Después tengo una zona 1, que es un área donde muy probablemente tenga vapores explosivos. En esta área, digamos, zona 1, entra todo el interior del surtidor, todas las canaletas, todo lo que está debajo del nivel de suelo, las tomas de carga y descarga, digamos, de combustible que tiene el tanque enterrado son áreas 1. Son área 1 también donde está ubicada la bomba de combustible. Y bueno, y después tengo una zona 2, que es una zona donde es muy poco probable que haya combustible. Es el área donde yo me manejo continuamente con el auto, cuando yo voy a cargar, paso por la zona 2 con mi auto, que es un motor a combustión, y no hay grandes problemas, o sea, es una zona intermedia, no es segura, pero digamos no es altamente peligrosa. Sin embargo, hay que tener ciertos cuidados cuando se pasa en esa zona. Por suerte, las clasificaciones de área de la reglamentación local en general coinciden con las clasificaciones de área peligrosas que figuran en la NFPA. Acá, donde disiento, digamos, hoy en día la NFPA 30A ya tiene su equivalencia entre el NEC y el IEC. Y sin embargo, la reglamentación local solamente menciona la clasificación de acuerdo al NEC. Para mí, digamos, es un error porque la normativa de área clasificada peligrosa y el IEC está adoptado en la Argentina desde mucho antes y la resolución debería haber clasificado de acuerdo a IEC y no a NEC. El mayor problema que tiene la reglamentación local es que solamente tiene unos pocos casos. La clasificación de área y la limitación de áreas que tiene NFPA 30A es mucho más amplia, incluye los gases y se apoya en la normativa de gases también para ampliar el detalle de esas necesidades de área
clasificadas peligrosas, e excluye lo que es el combustible clase 2 y clase 3. Nosotros en casi todas las estaciones de servicio manejamos principalmente dos combustibles, naftas y diésel. El diésel es un clase 2 en general, no tiene componentes volátiles a temperatura ambiente, con lo cual es totalmente seguro su manejo, por eso es el combustible preferido para grupos electrógenos y otros equipos industriales, ¿no? Porque es mucho más seguro su manejo, su trasvase y demás. En cambio, la resolución local no menciona la diferenciación de combustibles, ¿sí? Y clasifica a todos los combustibles por igual. Sin embargo, cuando uno hace el plano de clasificación de área, lo tiene que hacer de acuerdo a IEC, y todo lo que es diésel queda excluido de esa clasificación, con lo cual ahí también hay una ambigüedad en la normativa local. Las ventilaciones, todos los tanques enterrados y los tanques aéreos llevan ventilaciones que tienen que estar elevadas por encima de los 4 metros de altura. En general, digamos, se menciona que en NFPA que vos no deberías invadir a tus vecinos con áreas clasificadas, incluso todas las aberturas y demás tienen que estar alejadas de esas zonas clasificadas peligrosas. En cambio, CAVA permite a 1 metro de distancia que haya ventilaciones a linderos, con lo cual, digamos, puede haber una persona fumando en un balcón y estar sin saber fumando dentro de un área clasificada peligrosa. ¿Por qué menciono? Y para mí es uno de los riesgos más importantes. Estas son fotos reales de estaciones de servicio de hace algunos años. Antiguamente se hacían con caño galvanizado enterrado, se ponían cajas antiexplosivas por todos lados dentro del área clasificada peligrosa, y como estas eran cajas de pase, no tenían selladores para generar estanqueidad y evitar que gases pasen de un lado para el otro. Como esto está dentro de área clasificada, estaba dentro de la zona 2 en general, todas estas cajas que estamos viendo, son áreas clasificadas zona 1, y el tema de que tengan malos sellos, por ejemplo, a esta caja le falta un tapón directamente, ¿sí? Gases podrían ingresar por acá, pasar por toda la canalización eléctrica y llegar al edificio, con lo cual ese ingreso de gases podrían llegar a provocar algún tipo de explosión después en el edificio, y nadie sabe por qué pasó. En esta foto que está a la izquierda arriba, había una de las cajas que se ve que nunca tuvo un tapón porque no se podía acceder, tenía el orificio para montar el caño, no estaba ocupado, no tenía tapón cuando la montaron, así que nunca tuvo tapón, así que de milagro, en los 20, 30 años que tenía esa estación de servicio, no ocurrió ningún problema. Y a la derecha podemos ver, esta es la toma de medición del tanque. Si bien parece media frágil, esta es la forma correcta, entiendo yo, y la solicitada por los fabricantes de la sonda de medición, para pasar de la zona 0, que es el interior del tanque, al zona 1, que es la caja esta el balde donde va el cableado de medición, y el sellador que ya nos sella y nos estanca toda la cañería desde acá hasta el edificio de administración y el shop, digamos, donde nosotros tomamos un café habitualmente.
¿Por qué digo que esta es la forma más correcta? Porque yo tengo un elemento que sella entre la zona 0 y la zona 1, que es un prensacable. Este prensacable sería mejor si fuera metálico y estuviera listado para áreas clasificadas peligrosas, pero este es uno de plástico. Pasa el cable, hay otro prensacable acá, generando también ya estanqueidad en esta caja de empalme. En la caja de empalme está la conexión entre el cable de medición y el cable del instrumento, ¿sí? Con lo cual después tengo que hacer una zona y sellar la cañería con el sellador en I, y ya evito el pase de gases. Hubo un caso, mientras yo estaba trabajando en las estaciones de servicio, que habían estado manipulando y haciendo todo de nuevo esta instalación, y habían colocado un flexible entre la sonda de medición y la cañería que va al edificio. Este aquí, que como lo habían reemplazado, estaba nuevo y demás, no habían llegado a instalar la pasta en el sellador en I, con lo cual cuando se produjo la primera carga de combustible en la estación de servicio, se habían olvidado de sellar el sellador, que lleva una pasta dentro. Todos los gases del tanque pasaron directamente a través de la manguera flexible, que quedaba muy bonita, conectada a la tapa de la sonda de medición. Todos los gases de combustible del tanque pasaron directamente al edificio. Cuando un cliente fue a cargar combustible, el contactor de la bomba dio la orden de marcha del motor y explotó toda la estación de servicio. Con lo cual considero que este modo, que parece así medio precario porque tiene piezas plásticas, es mucho más seguro que una manguera flexible, aunque sea listada antiexplosiva y demás, porque acá se llegan a sellar los vapores para evitar, digamos, que entren al edificio. Actualmente, la norma NEC de Estados Unidos, la ISE es equivalente, pide el sellador como último dispositivo antes de salir del área peligrosa, y una vez que está enterrado, recomienda poner un caño no metálico. Cuando nosotros vimos esto, dijimos, ¿qué están usando? Y empezamos a trabajar sobre el tema. Pero hay una discusión siempre si el sellador que está debajo del dispenser tiene que proteger al dispenser o tiene que proteger al edificio. Si ustedes se fijan en la figura, hay un solo sellador que está del lado del piso, después hay una unión doble y hay una caja de conexión arriba. Resulta que los dispensers ya vienen sellados por fábrica, por reglamentos y normas de fabricación de los dispensers, y tiene una caja de conexión que es de seguridad aumentada, y el sello del cableado está por encima de esa caja de seguridad aumentada. O sea, tiene un doble blindaje antes o mejor dicho, después de esa caja, para evitar que los vapores de combustible lleguen a la electrónica y a la parte eléctrica del surtidor. Con lo cual, ese sellador es para proteger la instalación segura, o sea, es para proteger al edificio y los cables, digamos, que alimentan al surtidor. Cuando nosotros vimos esto, empezamos a trabajar y empezamos a utilizar cañería de PEAD para hacer las instalaciones más seguras. Cuando nosotros hacíamos las instalaciones con caño de acero y galvanizado, a los pocos años ya no se puede pasar más
ningún cable porque empiezan a tener corrosión interna, acumulación de agua, óxido, se pegan los cables por distintos motivos, con lo cual era imposible pasar ningún tipo de cable. Los surtidores llevan conexión de red para la comunicación interna, para hacer la facturación y demás, con lo cual son muy susceptibles esos cables. A veces se deterioran bastante y necesitábamos reemplazarlos, con lo cual siempre en un dolor de cabeza tener ese cable metálico que pase a ser un cable plástico no fue muy bienvenido en el mercado. Se nos ocurrió hacer una presentación en el año 2018 porque no había legislación que mencione el caño plástico para este tipo de instalaciones, así que hicimos una presentación en la Secretaría de Energía presentando todos los beneficios a nivel seguridad y de sustentabilidad, digamos, de la calidad de esa instalación. Hicimos toda la presentación y por suerte fue aprobada, ¿no? Tanto de colocar un tritubo y atravesar en forma directa la zona 2, que está acá por el surtidor, para llegar directamente sin ningún tipo de conexión ni empalme a las cajas. Ustedes vieron que en la punta de la estación siempre está la caja registradora y demás. Bueno, eso atraviesa la zona 2 sin estar en la zona clasificada peligrosa, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que los gases ingresen, digamos, o se vayan después al edificio. Y acá en el dispenser, la normativa local pedía que haya un caño metálico galvanizado, así que salíamos con 1 metro de caño, pasábamos al caño plástico y dentro de la playa, pero en una zona segura, volvíamos a poner el caño metálico, que es exigido por la reglamentación local, el sellador, y después seguíamos con conexión estanca, porque estábamos bajo el suelo, entonces no querían que ingrese agua principalmente al edificio, así que acá volvíamos a hacer un sellado, pero hay una discontinuidad y una ventilación en esta caja que impide que cualquier gas, si esta instalación está mal hecha, la que sale del dispenser hacia el edificio, en esta cámara se ventilaba y no ingresaba al edificio. Fue muy gracioso. Habíamos inaugurado y auditado ya durante 4 años una estación de servicio y cambiaron el auditor, nos llaman y nos dicen, nos rechazaron la instalación por no tener selladores debajo del tablero. La gente de mantenimiento que sabía claramente y estaba entrenada para estas nuevas instalaciones, lo llamamos y le dijimos, ¿no le mostraron el sellador dónde está en la caja que estaba en la vereda antes de entrar al shop, ¿sí? Elevada para que no entre el agua, ¿sí? Perfectamente le mostraban el sellador, el auditor estaba siempre acostumbrado a verlos al pie del tablero eléctrico, lo cual es muy difícil de sellar cuando están abajo de un tablero eléctrico. En un espacio de 10 milímetros, de 10 centímetros, yo tengo que sellar aproximadamente, son entre 20 y 30 conexiones que hay acá, que yo tengo que sellar. En cambio, estando en esta caja sumidero, en esta cámara, tengo muchísimo más espacio que abajo de un tablero eléctrico para hacer el sellado en forma correcta, ¿no? Así que se trabajó muy, muy duro para hacer esa aprobación.
y se logró por suerte. Otras diferencias que hay entre la legislación local y la NFPA 30A es que la 30A menciona lo que son sitios de granja o sitios temporales. Tranquilamente se podrían equiparar acá a las estaciones de servicio que hay en todos los campos petroleros o en las granjas, realmente que se hace trasvase de diésel para los tractores, cosechadoras y demás. No hay una reglamentación, no figuran directamente dentro de la reglamentación local. Limita la carga móvil también, la 30A. Acá en la Argentina hubo intentos y existe la carga móvil. Por ejemplo, si yo tengo un grupo electrógeno en un edificio, tiene que ir alguien a cargarme ese equipo. Entonces, en la 30A da toda una serie de reglamentos y definiciones para realizar esa carga móvil o de emergencia en lugares aprobados, da distanciamientos. A mí la gente de comercial en un momento había venido a pedirme que le especifique cómo tenían que hacer una carga móvil. Querían vender nafta en los countries, que una cisterna vaya a los countries a despachar naftas. Yo le dije, mirá, podés ir a despachar gasoil, pero nafta no. Y había soportado cuál era mi posición, digamos, por cuál no recomendaba hacerlo con nafta, porque no veía a ningún propietario de country diciéndole, mira, me tenés que sacar el auto a una distancia prudencial a los 4 vientos para yo realizar una carga móvil en forma segura, ¿no? La 30A menciona que las construcciones de los shops tienen que tener una resistencia a fuego de 2 horas. La reglamentación local no especifica, si bien la ley de seguridad e higiene a través de la carga de fuego da un valor de resistencia a fuego, es muy inferior a las 2 horas que solicita NFPA. La NFPA 30 indica y da una excepción para el recorrido a los extintores en las estaciones de servicio, permite que la distancia sea de 30 metros. No sé si ustedes se fijaron en todas las estaciones de servicio nuestras, en cada isla hay un extintor, digamos, para proteger la isla. Yo siempre digo que el extintor que está sobre la isla en realidad es el que protege a la isla que está al lado, porque en caso de fuego, como hay un auto adelante y un surtidor prendido fuego, no sé quién se va a acercar a ese matafuego o extintor para hacer uso de eso. Limita la cantidad de autos de alguna manera a 4 posiciones de carga simultánea. En la reglamentación local no hay una limitación de ningún tipo en cantidad de islas y demás. La 30A limita el recorrido interno y externo de entrada y de salida de la estación. En cambio, por ejemplo, la reglamentación de la provincia de Buenos Aires pide un espacio de 25 metros para hacer cola de autos. Así, textual, era muy común y es muy común cuando se sabe que había aumento de combustible para que los autos no esperen en la calle. Bueno, la provincia de Buenos Aires acumulaba todos los autos dentro de la estación de servicio, cosa que si había un siniestro, se prendan fuego los 25 metros de auto que estaban en la cola, ¿no? Y lo más curioso, que lo aprendí y lo leí mientras estaba haciendo esta presentación, actualmente prohíbe el uso de exhibidores con almacenamiento a 7 metros del área de carga. La reglamentación local no lo limita y estamos todos acostumbrados a ver estanterías con aceite y con glicol, digamos,
que para el refrigerante, o sea, tenemos un alcohol, digamos, incluso el limpiavidrio que le agregamos al sapito también tiene una base de alcohol. Si en esas estanterías, digamos, que hay pegadas al lado de la caja, están llenas de combustibles. Así que bueno, por el momento creo que no los quiero molestar más. Podemos abrir los micrófonos si hay consultas y trataremos de responderlas si podemos y si sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Bien, Diego, ¿me escuchás? Sí, sí. Mira, te comento, tenemos dos consultas en el chat acá de Teams. La primera dice, el hecho de que los combustibles líquidos en tanques subterráneos no se considera en la carga de fuego, ¿está detallado en alguna normativa? Y según lo redacté de otra forma, pero como para dar más entendimiento a la consulta. A ver, el procedimiento de carga de fuego te dice que vos todos los combustibles que están sobre la superficie de piso, ¿sí?, cuentan para la carga de fuego. Realmente hay muy pocos accidentes en tanques enterrados, incluso en la NFPA, así que la metodología de carga de fuego no incluye lo que está por debajo del nivel. Sí, por eso no se contabiliza. Pero sí se contabiliza, cuando la carga de fuego se hace correctamente, que haya una cisterna móvil que viene a cargar, digamos, combustible en la estación. O sea que ya considerás 50.000 litros de combustible de esa cisterna, más todas las posiciones de estacionamiento con 50, 60 litros de combustible en promedio que pueden llegar a tener de un auto, más la carga de fuego de plástico que tiene el auto, contabilizando todas esas posiciones. Como vos tenés área de tránsito, cuando haces el cómputo general de todas esas magnitudes y lo dividís por el predio de la estación de servicio, te termina dando, digamos, una carga de fuego que está por debajo de los 30 kilos por metro cuadrado en promedio. Puede llegar a darte 15 inclusive. Bueno, perfecto. Creo que fue respondida la consulta y Héctor nos agradece. Después tengo otra consulta de Mario que me dice, ¿la parada de emergencia afecta a la bomba del surtidor o también corta la energía del tablero del surtidor y cortando la energía corta el funcionamiento de la bomba? En general, mira, en las nuestras teníamos los dos. Teníamos un corte general de energía y teníamos un corte del tablero que alimenta toda la parte de combustible. Depende del tipo de emergencia. Dentro del rol estaban entrenados para accionar uno u otro, dependiendo si el problema era en el área de combustible o en el área general. Pero digamos, la NFPA 30 pide que se voltee todo lo que es la parte de combustible, porque es la 30A. Pero en muchas operadoras tenemos los dos. Uno que corta totalmente la energía del tablero principal y otro que corta solo la de combustible. Y cuando hablo de combustible es cortar el tablero que alimenta a todos los surtidores y a todas las bombas de combustible. Perfecto. Ahora acá tenemos una más de Mario. En las estaciones abandonadas, ya sean de GNC o líquidos, los tanques que están en subsuelo, ¿cómo se aseguran de que no queden gases? Bueno, en principio la NFPA 30 te da una forma de abandonar, correcta para abandonar los tanques. Principalmente vos podés hacer algún tipo de llenado con... Lo primero que se hace cuando vos abandonás un tanque es práctica inmediata, antes de hacer nada, incluso si tenés que hacer mantenimiento y demás,
es inertizarlo en general se usa hielo seco, o sea, CO2, para hacer una inertización total del tanque. Después, si lo querés hacer en forma más permanente, porque sabés que no lo vas a usar más, porque el tanque está pinchado, por algún otro motivo y demás, en general se hace un relleno con tierra o con algún material, digamos, inerte para evitar, digamos, que haya mayor acumulación de gases. Perfecto, Diego. Una consulta más. Acá Vanina nos dice, respecto a la cobertura del riesgo con espuma a realizarse sobre las cubiertas de la estación, ¿hay relación con ese golpe de emergencia? No entendí bien la pregunta. En general, las estaciones de servicio, salvo en Córdoba, no pide que haya espuma para extinguir. Sí, habla, es como que hace una doble consulta. Primero habla, o sea, pone como condición el tema de a las estaciones que tienen la cobertura con sistema de Por espuma, eso, si se relaciona de alguna forma con el golpe de emergencia. Imagino no, que sí se desencadena con ese golpe de emergencia. no, en general, si vos tuvieras una extinción automática, eh, en muchas estaciones de servicio que tienen autoservicio, hay exigencia de sistemas de extinción automáticos. En general son a base de espuma de media o de polvo. Si en general vos tenés algún detector de llama o algún detector o algún avisador específico para iniciar la extinción, el golpe de parada de emergencia es independiente y automático. Eso no implica que vos, en forma voluntaria, si tenés un sistema de extinción, ese sistema de extinción, al actuarse, no haga un corte, digamos, de la electricidad. Pero eso es independiente de la parada de emergencia que te pide la norma. Serían dos sistemas y dos capas de protección distintas, ¿no? Una sería la espuma o el sistema de extinción automático, que puede cortar la luz, no está especificado en la norma. ¿Sí? La otra sería el corte de emergencia de combustible, que es otro sistema de seguridad que te está pidiendo la normativa. La Perfecto, ahí norma, yo, Vanina. yo no lo mencioné, pero digamos, la norma tiene un montón de condiciones operativas que hacen, por ejemplo, también al tema de evitar la estática, principalmente con la nafta. Hay mucho problema con la carga estática. Uno muchas veces tiene un pullover, una campera de nylon, se baja del auto, toca la puerta y tiene una chispa. Y hay un montón de precauciones que cuando uno tiene una estación de servicio con autoservicio, tienen que estar detalladas en un cartel dentro de cada una de las estaciones, que hoy en día no está. O sea, el decreto de autoservicio y que autoriza el autoservicio, dice autoriza el autoservicio, pero no da ninguna condición de seguridad adicional en la reglamentación, no ha modificado la reglamentación local para pedir todas las condiciones de operación para el autoservicio. Por ejemplo, no recuerdo bien la leyenda, si es exactamente así, pero si vos vas a cargar o estás cargando nafta, antes de tocar la manguera del surtidor o cerca de la zona donde vos estás cargando, te dice que tenés que tocar el auto en otra zona alejada, para que la chispa, cuando uno se bajó del auto, toca el auto y le salta una chispa, bueno, que no salte cuando vos estás manipulando la manguera. Que si vos estás manipulando la manguera no podés volverte a subir al auto. Hay un montón de reglamentaciones que no están mencionadas en la legislación local,
porque es muy reciente el tema del autoservicio, y si bien no es difícil hacer autoservicio, porque creo que todos estaríamos en condiciones de hacerlo, deberíamos tener una pequeña educación y toda esa cartelería a disponibilidad para que la condición sea segura. No sé Bien, si gracias, Diego, es muy, claro. muy claro. Tenemos una más que dice si al momento de presentar los planos, ¿qué normativa se admite? ¿Si la local o también es válida la NFPA? No, lamentablemente cuando vos presentás un plano en cualquier municipalidad, y acá a veces viene la parte graciosa, vos cuando haces un proyecto de estación de servicio tenés que presentar los planos por dos lados. Uno por la municipalidad y otro tenés que abrir un proyecto y un expediente en la Secretaría de Energía, o como se llame el ente en cada administración. Y cuando sale, uno te dice que tiene que tener la aprobación de la municipalidad, y la municipalidad y la Secretaría de Energía te dice, salen con aprobaciones cruzadas, ¿no? Así que tenés que negociar con alguno que te haga una carta diciéndote que te lo aprueba, a referencia de que la otra lo apruebe, cosa de ir a la otra, que te vaya con la misma carta y las dos terminan aprobando. Y las estaciones de servicio tienen varias auditorías. Cuando vos vas a hacer la puesta en marcha y demás, va gente un auditor, que lo contratás vos, pero es una persona que está registrada en la Secretaría de Energía para hacer las auditorías. Llevan certificaciones del INTI para calibrar los dispensers y los caudalímetros de los surtidores, así que hay todo un procedimiento. Y después hay los laboratorios también de las operadoras, de las petroleras, son muy exigentes en cuanto a la limpieza inicial del tanque para evitar que haya agua. Tengan en cuenta que hoy en día, por ejemplo, una nafta tiene un componente de alcohol importante, y con que haya en un tanque de 2 metros de diámetro 2 centímetros de agua en el fondo, alcanzó para bajarle el octanaje a la nafta a punto tal que API dice que es invendible esa nafta, porque se robó el alcohol como es del combustible. 2 centímetros de nafta, de agua en el fondo de un tanque, es prácticamente imposible de lograr, porque no es agua que venga con el combustible, sino que es agua de humedad ambiente que condensa con la respiración propia del tanque. Entre el día y la noche, la nafta, al ser muy volátil, cambia su presión de vapor, su temperatura, y el tanque continuamente está respirando, y cada vez que recibe aire, recibe con ella un poquito de humedad que a la noche se va condensando. Así que si el tanque no tiene mucha rotación de combustible, enseguida empieza a formar agua. Bueno, Diego, creo que estamos con las consultas. Ahí no tenemos más en el chat de Teams ni en WhatsApp. Así que ha sido muy interesante la presentación, muy clara también. Te agradezco. Y bueno, ya para todos, estimados colegas, ingenieros, estudiantes y profesionales, ha llegado el momento de concluir esta intensiva semana de la seguridad contra incendios. En nombre del capítulo argentino de la Society of Fire Protection Engineers, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento. Gracias a nuestros distinguidos ponentes por compartir su valioso conocimiento, y a cada uno de ustedes por su activa participación y compromiso.
Esta semana ha sido una oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos y para reafirmar los objetivos de nuestro capítulo, generar un espacio de encuentro y colaboración para profesionales, técnicos, docentes y estudiantes vinculados a la seguridad contra incendios y difundir conocimientos y buenas prácticas de ingeniería basadas en la ciencia, para mejorar las condiciones de seguridad contra incendios en nuestro país. Los desafíos en protección contra incendios son constantes y requieren de una comunidad técnica sólida y bien informada. Los conocimientos y herramientas que hemos intercambiado en estos días deben ser un motor de cambio en sus respectivos ámbitos. Los animamos a poner en práctica todo lo aprendido y a seguir investigando, a innovar y a promover las mejores prácticas en sus proyectos y empresas. Nuestra responsabilidad como profesionales y futuros líderes es vital para construir un país más seguro. Les invitamos a seguir conectados con el capítulo argentino de la SFPE, a participar activamente en las futuras iniciativas y a continuar sumando sus conocimientos y experiencias. El conocimiento compartido es la clave para una protección contra incendios más efectiva y una sociedad más segura. Para finalizar, nuevamente les agradecemos por su compromiso y participación y les estaremos avisando para la próxima actividad que organicemos. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.